La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir la palabra diaria hoy. Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 11. Hemos estado estudiando esta porción de la palabra de Dios y hoy continuamos allí por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Gloria a Dios para siempre. Pero hoy quiero añadir el verso 12 también. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Fíjese algo maravilloso que tenemos frente a nosotros, y es poder seguir estudiando el libro de Apocalipsis, pero no solamente en las visiones, revelaciones en cuanto a los eventos futuros, sino también poder entender el por qué este libro es considerado un libro de esperanza. Siempre ha sido considerado un libro de juicio, pero es un libro de esperanza. Decíamos en nuestra palabra diaria anterior, en nuestro estudio, que estaba dirigido originalmente a personas que sufrían, que estaban en tribulación. Y no solamente eso, sino que quien lo escribió, el instrumento por el cual Dios nos entregó este libro, que fue el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, también se encontraba en una tribulación. Y esta es la segunda parte de una meditación de la palabra que hemos titulado La revelación nos lleva al conocimiento verdadero. Esa revelación la hemos ampliado y hemos dicho que la tribulación nos lleva al conocimiento verdadero. Sucede que dice Juan que él es copartícipe de los que él está dirigiendo el mensaje, es copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Hemos dicho que la Escritura nos enfatiza que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Entonces, la tribulación es el medio por el cual nuestra fe es confirmada, pero también llegamos a conocer a Dios. Llegamos a tener un conocimiento diferente del Señor. Dice la Biblia que la mayor bendición para el hombre es entenderle y conocerle. Eso nos llevó a un texto maravilloso que se encuentra en el libro de Job. Este libro que nos habla precisamente acerca del sufrimiento, pero no solamente acerca del sufrimiento de las personas en general, porque por ello pudiésemos ir al libro de Lamentaciones y ver un enfoque acerca del sufrimiento. Eclesiastés también lo habla, pero en el caso de Job, en el caso de este libro en particular y de la historia a que se refiere, podemos entender que las personas que andan en integridad y que andan en justicia también pueden sufrir, también pueden pasar por tribulación. Y ya hemos dicho que la tribulación produce en nosotros un efecto, pero ese efecto principal y básico es el conocimiento. Aprender a conocer a Dios, y al
conocer a Dios, podemos entender cómo Dios opera. Dice la Escritura en este libro, en su capítulo 1, el capítulo de presentación, se nos habla primeramente acerca de un hombre que es grandemente bendecido. Ha sido prosperado en todas las cosas, tiene una hermosa familia y ofrece continuamente sacrificio a Dios por su familia. Es decir, que era un hombre ejemplar. Cuando leemos en todo el libro nos daremos cuenta que era también altamente considerado dentro del pueblo, era tenido en gran estima. Es más, se nos dice que los hijos de Dios un día vinieron a presentarse delante del Señor y también se presentó Satanás. Y entonces empieza la discusión teológica de dónde fue esa discusión, esa conversación, dónde apareció Satanás. Pero lo cierto es que ese no debe ser el enfoque de nuestra meditación, sino que debemos ver que Dios se refiere a este hombre. Dice la palabra de Dios en el verso 8 del capítulo 1 de Job: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios dice características maravillosas acerca de Job. Sin embargo, vemos que de acá en adelante, en el relato, Job va a ser zarandeado tremendamente por Satanás. Pero aunque no es la voluntad absoluta de Dios que eso ocurra, sin embargo Dios da el permiso. Ya hemos estudiado también que hay una manifestación de la voluntad de Dios en la voluntad absoluta y la voluntad permisiva. En su voluntad permisiva, Dios autoriza que Job sea zarandeado. Pero esto no solamente va a ocurrir acá, porque alguien puede decir, pero eso es el Antiguo Testamento. Pero es que cuando vamos al Nuevo Testamento nos conseguimos con una historia paralela a esta. Y es que el Señor Jesucristo le dice a uno de sus discípulos más cercanos, al apóstol Pedro, le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos, y yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Y una vez confirmado, ve y confirma a tus hermanos. Ese texto nos llama poderosamente la atención, porque se dice que allí que Satanás pidió a los discípulos para zarandearlos. Ahora es importante entender la palabra zarandeo. En el zarandeo se está haciendo mención de una práctica de aquel entonces, donde el trigo era zarandeado. Una zaranda es algo parecido a un sedazo, donde el trigo es sacudido de un lado a otro, es mecido para que la basura se desprenda y solamente quede el trigo limpio. Por supuesto que inmediatamente tiene que ir nuestro corazón a otra palabra que se encuentra dada por el Señor a su iglesia. Y es cuando conseguimos que dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Todo pámpano que no da fruto lo cortará y lo echará. Pero todo aquel que lleva fruto, y allí hay algo glorioso, lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, ¿cómo lo limpiará? Nos limpia por la palabra. La Biblia dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Esa palabra nos confronta, trata con nosotros, nos redarguye. Si somos de Dios, oímos su palabra y entonces entendemos a la luz de ella que nuestra vida necesita corregir las áreas que ella está tratando, y entonces de esta manera, corrigiéndonos, Él nos está purificando como aquel que se lava con jabón de lavadores. Pero también el Señor nos permite pasar por circunstancias donde somos movidos, donde somos mecidos, donde somos sacudidos, y el propósito es no ver a sus hijos sufrir
y él disfrutar ello, sino que hay un propósito. Y el propósito es nuestra purificación, donde en medio del proceso clamamos a Dios, nos humillamos a Dios. Entonces ya por allí la soberbia, altivez y creer que yo puedo con mi propia fuerza queda a un lado, queda pulverizado. Y entonces yo puedo ser limpio, usted puede ser limpio y podemos entender que solamente dependemos de Dios. Eso es solamente por poner un ejemplo de algunas de las cosas que Dios permite en el zarandeo que sean quitadas de nosotros, que sean purificadas. Entonces, fíjese bien lo que está ocurriendo. Los discípulos habían creído en el Señor, los discípulos le estaban siguiendo y Él, sin embargo, dio el permiso para que ellos fuesen zarandeados. Entonces, regresando a la historia de Job y ver que es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que sin embargo es zarandeado, entonces vemos que el justo puede pasar por momentos de tribulación. ¿Por qué? Dice la Biblia en el libro de Jeremías, como lo leíamos ayer, que el hombre debe luchar, proponerse, tener como objetivo entender y conocer al Señor. Ahora, ese conocimiento de Él nos va a llevar a poder entender cómo Dios opera. Entonces, en un momento en el cual yo me encuentre pasando por una tribulación, por una enfermedad, por una necesidad, por una situación familiar, por una situación país como la que estamos viviendo, por una carencia de algo, podré conocer y entender lo que Dios está haciendo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está perfeccionándome, está purificándome y está guiándome a que yo sea confirmado en la fe, porque a pesar de todo lo que estoy viviendo, sigo confiando en Él. Y entonces no solamente me voy a quedar allí, sino que también voy a confirmar a mis hermanos, como se le dijo a Pedro, porque de nuestras experiencias, de nuestras vivencias y de nuestro aprendizaje, en medio de los valles de sombra de muerte, yo podré consolar a otros y ministrar a otros. Por eso dice que somos consolados por Dios, para que con esa consolación nosotros también podamos consolar a otros. Un juego de palabras tremendo, ¿no? Tiene la escritura allí. Entonces recibimos de Dios ministración para darla a otros. Vemos que es una enseñanza general de las escrituras, porque cuando vemos el caso del apóstol Pablo, dice la palabra de Dios que él se refiere a sus experiencias de esta manera: por todo y en todo he sido enseñado, sé tener abundancia y sé tener escasez. ¿Se da cuenta que Dios puede permitir la escasez, la necesidad? Pero allí se exterioriza, sale, si en nosotros hay lepra. Porque ¿cuántos cristianos en medio de la necesidad dudan y dicen, pero ¿por qué si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué si yo hago esto y hago aquello en la obra de Dios? ¿Por qué Dios no me respalda si su palabra dice que no he visto al justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Cuando un creyente empieza a titubear en su fe, entonces nos damos cuenta por qué era necesario el zarandeo, porque hay en él duda, porque hay en él incertidumbre todavía, porque hay desesperanza. Y esas son contaminaciones y basuras que están en nuestra vida y que tienen que ser desprendidas y que solo pueden ser desprendidas en medio del zarandeo. Las personas no pueden entender esto. La persona natural no discierne las cosas espirituales, dice las Sagradas Escrituras. Y por ello, muchas personas no entienden cuando a un justo le están pasando calamidades. Y es allí la maravilla del libro de Job.
¿Cómo nos conseguimos con unos amigos de él que vienen a consolarle? Son personas que le han visto en su etapa de bendición. Pero cuando llegan a la presencia de Job y llegan y están delante de él, entonces ven su dolor y dicen que al ver que su dolor era tan grande, entonces ellos mismos echan polvo sobre sus cabezas y se sientan y guardan silencio al principio, porque ven que este hombre está sufriendo demasiado. Pero después empieza a pasar algo. Lo que empieza a ocurrir es que ellos empiezan a sacar conclusiones de por qué Job se encuentra así. Lo empiezan a acusar de tener pecados ocultos. Lo empiezan a acusar de ser un hombre malvado que está disfrazado de una supuesta santidad. Eso más tarde va a despertar la ira de Dios contra ellos, porque no han guardado la integridad al observar a Job y le han juzgado. ¿Cuántas veces nosotros hemos juzgado mal a otros y a nosotros mismos cuando nos encontramos en tribulación? Porque pensamos que Dios nos ha dejado, o pensamos que aquel hermano que le está pasando aquello es porque le falta su fe o porque está siendo castigado por Dios. He presenciado ministraciones donde se le ha dicho a algún hermano por el cual han orado y no ha recibido lo que están pidiendo, la sanidad, por ejemplo, y entonces dicen, bueno, es que le falta fe. Qué fácil es juzgar a otro. Le falta fe. Pero ¿cómo sabe usted y cómo sé yo si eso realmente es falta de fe o es que Dios está tratando en la enfermedad con esa persona? Por ejemplo, alguien puede encontrarse en una situación donde pase una necesidad y se vea obligado a pedir el auxilio a otra persona, y puede ser que inclusive esa otra persona le niegue la ayuda, le niegue el auxilio. Y alguien dirá, entonces, ¿por qué Dios le ha cerrado las puertas? Eso es que seguro no ofrendaba, eso es que seguro no colaboraba en la obra de Dios. Y nos podemos estar equivocando, porque tal vez es alguien que se ha desprendido de todo lo que tenía para ayudar y ministrar a aquel que estaba en necesidad. Sin embargo, Dios está permitiendo esto. Pero usted sabe lo que puede estar pasando, solamente estoy diciendo un ejemplo. Puede estar pasando algo, que esta persona tiene algo que se llama la autosuficiencia. Y eso puede estar disfrazada en este siervo de Dios. En esa autosuficiencia, el hombre puede pensar en decir, bueno, tengo un trabajo, yo siempre, el Señor me provee y más bien tengo para ayudar a otros. Pero cuando yo me veo en la necesidad de acudir a otra persona pidiendo ayuda, y más aún que esa persona me niegue su ayuda, primero tengo que mantener un corazón limpio. Allí veré si realmente tengo un corazón limpio en seguir amando y pedir que el Señor bendiga a esa persona que me podía ayudar y no me ayudó, y sin embargo seguir amándolo con amor inalterable, no tener ningún mal pensamiento hacia él, y yo regresar a seguir sabiendo que Dios de alguna manera va a suplir para mi necesidad. Eso es fe. Eso es salir de un zarandeo desprendiéndome de toda contaminación. Pero, ¿qué ocurre si yo regreso y cuando regreso a mi casa, entonces me siento decepcionado y empiezo a decir, y eso que la Biblia dice que el amor debe estar en nuestro corazón, y mira cómo no me ayudó este hermano, esta hermana no me ayudó, y eso que yo hice y eso que yo le apoyé, porque también puede pasar eso, que usted reciba la negación de aquella persona que usted le ha brindado algo y le ha apoyado en algo. Y entonces su corazón se duele y su corazón empieza a mostrar que no era tan puro como usted creía. Y si usted empieza a renegar y decir, pero ¿por qué me está pasando todo esto si yo soy un hijo de Dios? ¿Y por qué? Entonces usted va a creer que usted necesita recibir la bendición de Dios, no por la misericordia de Dios, no por la gracia de Dios, sino porque usted se lo merece. Y eso es lo que vemos que pasa precisamente en Job. Job no era un hombre que era dado al pecado. No era dado a codiciar a la mujer del prójimo, como le acusaron sus amigos. Ninguna de las conjeturas que trazaron sus amigos
tenía razón. Solamente al usted estudiar el libro con detenimiento se va a dar cuenta que este hombre se creía que él se merecía las bendiciones. Se creía que él se merecía, siendo tan justo, que Dios lo bendijese. Entonces es la misma enfermedad y es el mismo mal, es la misma lepra que se manifiesta en aquel hombre que fue al templo a orar y dijo: te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que tengo y no soy como ese publicano que está allí. Eso se llama arrogancia, eso se llama autosuficiencia. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Dios está permitiendo, su voluntad permisiva, que este hombre pase por todo este proceso, porque Él quiere que Él le entienda y le conozca. Si usted comprende esta palabra, entonces podrá entender muchas cosas que ocurren en nuestra vida. ¿El justo puede sufrir? Sí. ¿Al justo le pueden ocurrir calamidades? Sí. Pero siempre con un propósito de enseñarnos. Siempre con un propósito de purificarnos, porque todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y como quisiéramos que las manos amorosas del Señor nos limpiara y nos desprendiera de todas aquellas cosas que están en nosotros y que no deben estar. Pero sucede que Dios no tiene ese método. Dios utiliza el zarandeo, el sacudir al creyente para que se desprendan todas aquellas impurezas que no deben estar. ¿Qué ocurre? Seguimos hablando de esto en nuestra próxima palabra diaria, pero quiero que hoy nuestro enfoque esté muy bien centrado. Dice la palabra de Dios que el mismo Dios, refiriéndose a Job, dijo que él era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si era temeroso de Dios, si era apartado del mal, si era recto, pero faltaba perfeccionamiento. Y usted dirá entonces: Dios, ¿por qué lo llamó así? Porque Dios tiene una visión mucho más amplia que nosotros. Dios ve lo que nosotros no vemos. Jehová no mira lo que mira el hombre. El alcance de la mirada del Señor es como el águila, que va mucho más adelante y mucho más amplia que la nuestra. Por ello, la manifestación de los seres vivientes, que tiene una simbología tremenda también en las Escrituras y que también aparece acá en el libro de Apocalipsis, que es el objeto de nuestro estudio. Pero ello será otro tema que, si el Señor lo permite, desarrollaremos. Pero lo cierto es que la visión de Dios va mucho más adelante que la nuestra. Por eso debemos someternos a Él, porque Él ve lo que nosotros no vemos. Y sucede que cuando uno de sus discípulos fue traído delante de él, el Señor le dijo: tú eres Simón, pero serás Pedro. Y ese juego de palabras allí nuevamente me impacta. Eres Simón, tú ahorita eres Simón, pero serás Pedro. Pedro, en el original griego, significa piedra. Es decir, que tú te vas a convertir en alguien tan sólido en los procesos que yo te voy a permitir pasar y a través de conocerme, que vas a ser una sólida piedra que va a confirmar a tus hermanos. Y usted, cuando empieza a leer la historia del Evangelio, se da cuenta que Pedro para nada todavía tiene el carácter de una piedra. Pero Dios quería llevarlo allí. No para hacerlo insensible, no, para hacerlo sólido. Y por eso permite tantas cosas, que en una de ellas, al negar al Señor, lloró amargamente. Y es que muchas de nuestras lágrimas son el producto maravilloso del trato que Dios está teniendo con nosotros y que está permitiendo. Hay llantos y lágrimas en usted y en mí que están permitiendo que nuestra alma sea quebrantada, seamos purificados, seamos santificados y que
un día podremos confirmar a nuestros hermanos y podremos consolar a otros con la consolación con que somos consolados por Dios. Entonces es maravilloso entender esto. Nadie lo entendía, ninguno de los amigos de Job lo entendieron. Y queremos tener una próxima palabra diaria hablando acerca de esto. Pero entonces usted puede entender, mi amado hermano, mi amado oyente, mi amado amigo, que Dios permite situaciones en nosotros y que Él ve cómo vamos a salir de ese proceso. Él está seguro de cómo vamos a salir de ese proceso y es perfeccionados. Job, al final del libro, sí aparece con las características que estaba al principio, pero en el medio del libro, él hasta reniega del día que nació. Empieza a salir toda la lepra que estaba en él. Y Dios no nos ve con asco ni con desprecio cuando eso pasa. Él sabe lo que está sucediendo. El zarandeo está produciendo el desprendimiento de aquellas cosas que no deben estar en nosotros. Entonces el justo sí sufre, pero sufre con un propósito. ¿Qué le parece todo lo que estamos viviendo ahora? ¿Qué le parece que Dios haya permitido todo lo que está permitiendo en nosotros? Y hay personas creyentes ya que solamente en medio de esto, en medio de los encierros que nos encontramos literalmente, empieza a surgir la irritabilidad, empieza a surgir la impaciencia, la desesperación, el mal humor. Todo eso es escoria que está pegada a nosotros y que en estos zarandeos tiene que salir. Y así igualmente cuando si llega a faltar algo y usted dice, pero yo no entiendo a Dios porque, repito lo que dije hace un momento, no he visto al justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, pero eso no está siendo una realidad en mi vida. ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Y anda de mal humor y anda decepcionado. Ahí está lo que Dios ha querido que brote. Todavía tiene una fe vulnerable. Todavía tiene una fe que se quiebra. Y nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Entonces, dése cuenta, analice, pida a Dios sabiduría, como también lo tengo que hacer yo, para que en medio de cada proceso podamos entenderle y conocerle. Permítame terminar nuestra palabra diaria de hoy con una ilustración de una historia verídica. Algo que ocurrió a una persona muy cercana a mí y muy querida por mí. Sucede que esta persona, a pesar de ir a la iglesia, a pesar de orar con total disciplina, ayunar, buscar de Dios y tratar de practicar lo que oía y lo que recibía, es decir, ser un cristiano practicante, una cristiana practicante. Sin embargo, en su corazón tenía un problema con un sobrino. Y con ese sobrino, estoy hablando de una persona bastante mayor y un sobrino también hombre, para que no piensen que me estoy refiriendo a la inmadurez de un niño. Sucede que ellos tenían un problema. Habían tenido una discusión y su sobrino le había faltado el respeto. Y ella decía que lo había perdonado y que oraba por él, pero sin embargo estaba muy dolida por la situación que había pasado. Tan dolida que no le hablaba a su sobrino. Y era cristiana. Y la Biblia dice que el que te hiere una mejilla tienes que colocarle la otra. No porque Dios quiera verte en una situación de vergüenza, sino porque Dios necesita quebrar el orgullo en nosotros. Y el orgullo no estaba quebrado en esta hermana. Entonces ella empezó a padecer de algo. Y era que ella perdía el equilibrio y se caía y por sí misma no se podía levantar. Ahora sucede que ese sobrino tenía un taller en la parte delantera de
la casa materna donde vivía esta hermana. Y ella, en un momento en que se encontraba sola, ella perdió el equilibrio, se cayó y quedó en el patio sin poderse levantar bajo un sol ardiente y en un piso que estaba quemando sus rodillas literalmente. Se estaban haciendo ampollas y ella lloraba y le decía a Dios que por qué no la ayudaba. Sucede que en ese momento la parte trasera del taller de este sobrino tenía una puerta que comunicaba con la parte interior, el patio de la casa. Y sucede que cuando él justamente no entró nadie más, no había nadie más en casa, sino que él fue quien abrió la puerta y cuando entró vio a la hermana en esa condición. Ahora él inmediatamente se acercó y la levantó del piso y ella lloraba por lo que había pasado, pero le tuvo que dar las gracias, dirigirle la palabra e ir delante de Dios y con ampollas en sus rodillas y en sus manos, llorar delante de Dios, pero llorar con un propósito, y era decirle que entendía la lección y que ella no había perdonado a su sobrino de corazón y había tenido una actitud que no era la actitud que él nos enseña a que debemos manifestar como hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, sirva esta ilustración para que entendamos por qué tantas cosas ocurren en nosotros y por qué nos encontramos en situaciones como las que se encuentra ahorita en nuestro país y nosotros como iglesia pasamos por diferentes experiencias. Es que aquí tenemos que ser purificados, es que aquí tenemos que conocer al Dios que le servimos. Entonces ya no solamente vas a hablar por decir otra ilustración, ya no solamente vas a hablar de el Dios que provee, pero lo decías antes cuando simplemente tenías tu trabajo y podías también por tu misma cuenta hacer algunas cosas y darle gracias al Señor y Señor, tú me proviste. Pero sucede que ahora tenemos que creer que Él es el proveedor porque no hay sustento, no hay trabajo, estamos en casa, se consumen los recursos que teníamos, lo que teníamos guardados, otros no tenían nada guardado y eso se acaba. Entonces ahora no puedes salir a trabajar, no puedes producir nada por ti mismo, tu trabajo está cerrado y ahora tienes que creer, a juro, que realmente Dios es tu proveedor y que si los cuervos no vienen con el pan y la carne, entonces Dios te pondrá en el camino a la viuda que te sustente y si no, entonces Dios utilizará el medio que Él quiere usar, pero tienes que tener confianza y no desesperarte, porque si te desesperas, entonces está saliendo otra de las cosas de las que tienes que ser limpio. Si te impacientas, está saliendo otra de las cosas de las que tienes que ser limpio. Por eso Dios permite situaciones como esta. Dios es Dios. Y cuando Job pasó por todo lo que pasó, al final dijo estas palabras: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo hablaba de lo que no sabía. Y muchas veces hablamos tanta retórica cristiana, tantas palabras bonitas que nos aprendemos de la Biblia, pero sin embargo hablamos de lo que no sabemos, porque no lo hemos experimentado. Entonces por ello Dios permite el zarandeo, por ello Dios permite los encierros, por ello Dios permite que seamos purificados, porque Él quiere una iglesia limpia. El que anda en su vida natural y no es espiritual, no aprende nada. Óigalo, no aprende nada. Dice la Biblia que inclusive las personas que pasaron por la gran tribulación, ni aun con todo lo que vivieron y sufrieron, o sufrirán, ni aun así se arrepintieron de sus malas obras. Nadie entenderá sino los entendidos comprenderán, dice la Escritura. Los entendidos sí comprenderán, porque el hombre natural no aprende, pero nosotros
si somos espirituales, sí aprenderemos de cada proceso en el cual nos encontramos y por el cual pasamos. Y entonces podremos decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hablaba de lo que no sabía, pero ahora, Señor, sí hablo, practico, creo y puedo ir a confirmar a otros. Que esta sea una palabra no solamente oída, sino que sea una palabra que podamos poner por obra en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Considera lo que digo y el Señor nos dé entendimiento en todo. Dios les bendiga. Para el pastor Berry Chaviedo ha sido un gran privilegio, me ha sido una gran bendición poder compartir esta palabra que primeramente habla mi vida. Que Dios les bendiga.